Reiki, energía universal. ¿Saben cómo se puede trabajar directamente con ella? El maestro Joan Piquer de Reiki japonés tradicional, hoy en Ventana al Más Allá, nos cuenta todos sus secretos. Buenas noches. Es para nosotros un placer tener hoy a Joan Piquer. Además de ser maestro de Reiki tradicional japonés, es una persona que si en algo me gusta es que investiga cada día, es muy trabajador y tiene una fuerza maravillosa. Buenas noches, Joan. Hola, buenas noches. Un placer tenerte, ¿eh? Igualmente. Gracias por la invitación. Bueno, Joan, el Reiki es, yo creo, el más sonante, pero el más desconocido también. Totalmente. Yo siempre lo digo, Reiki es el gran desconocido. El gran desconocido. Bueno, Joan, yo creo que para que, bueno, la gente que no que te conozca, porque yo sé que tú eres muy conocido y te sigue muchísima gente, y sobre todo para la gente que ve Ventana al Más Allá y que no sabe qué es el Reiki y que no sabe tu trayectoria, pues me gustaría un poco saber cómo llegaste al Reiki, qué es lo que te llamó la atención para estar ahí. Bueno, el Reiki llegó a mi vida pues siendo muy pequeñito. En mi casa pude ver curas tradicionales, ¿no? Como la cura del Espaillat, que en Cataluña es muy famosa, ¿no? Que a través de una serie de maniobras se veía si la persona energéticamente estaba desequilibrada o en armonía, y luego se hacían como una especie de torsiones en la espalda y unos estiramientos, y luego se testeaba otra vez la musculatura de la persona, tipo kinesiología. Lo que era la sanación tradicional que hacían las curanderas de toda la vida, que en mi tierra también, y bueno, en España es muy tradicional lo de que haya, además, bastantes curanderas. Sí. Esto lo había visto de pequeño en mi casa. ¿Tu familia? ¿Había alguna curandera? Sí, mi padre esto lo había visto, cómo lo hacía, y se dice que mi abuela, bueno, mi bisabuela también practicaba la sanación. Ajá. Entonces, bueno, así empezó todo, mi interés, pues el ayudar, ¿no? El sanar a otra persona o el ayudarla. Y mi madre de pequeñita también me llevó a un señor a que me hiciera Reiki. O sea, ¿a ti ya te hicieron una...? Sí, sí, de pequeñito. ¿Cuántos años tienes, Joan? ¿Se puede saber? Sí. Normalmente la gente me pone más joven, pero en realidad voy a cumplir ahora 39 años. 39 años. Voy a cumplir 39, sí. O sea que ya hace bastante tiempo, o sea que el Reiki, ¿cuándo entra más o menos en España el Reiki? Bueno, el Reiki entra en España por ahí por los 70. He encontrado gente que en aquellos años lo aprendió en España. O sea que llevas casi desde el principio, por lo menos. Pero es muy diferente el Reiki que en aquel entonces se practicaba al que se ha redescubierto hoy en día. Esto hablaremos también de ahora esta vamos a cuestión, profundizar en eso. porque es muy interesante. Entonces, pues bueno... ¿Tu madre te lleva? Mi madre me llevó a un señor y no me gustó. No me gustó porque, bueno, este señor me puso lámparas de colores, ¿no? La cromoterapia. Cromoterapia famosa. Que tuvo una época... de auge importante. Y había todo tipo de artilugios con los colores de los 7 chakras. Bueno, y este señor, pues era muy popular, parece ser, pero a mí no me gustó. Pero bueno, quizás plantó una semillita en mí. Porque con los años yo escuché un programa de radio que hablaban del Reiki, quedé fascinado, yo era muy pequeño, claro, y yo quise aprenderlo, pero había un impedimento, el factor económico. Es que era algo muy costoso en aquella época, recordamos el primer nivel podía costar 100.000 pesetas en aquella época, que era una buena nómina, que son 600 euros actuales, en un fin de semana. El segundo nivel costaba lo mismo, 100.000 pesetas, y luego ya la maestría, que era tercero y maestría, se daban 2 niveles en uno, era 1.000.000 de pesetas. Bueno, no hasta hace tanto se estaban cobrando, de hecho, hay escuelas que cobran eso, que yo lo veo total, o sea, cada uno puede poner los precios, pero bueno, de esto yo también quiero hablar contigo. Llegas entonces porque tu madre te hace una sesión, a partir de ahí te queda algo en la cabeza y empiezas a investigar. Y ahora la gran pregunta,
¿Qué es el Reiki, Joan? Bueno, el Reiki es lo que conoce la persona ordinaria o simple o no iniciada, sería energía del universo. Ya está, esto sería energía del universo. Energía Eso del sería universo puede ser buena, mala y regular, la ¿no? traducción literal de las dos caligrafías, las dos palabras que nos vienen de Japón. Pero si tiene la implicación de Reiki, sería una traducción muy hermosa, que sería, si cogemos cada uno de los trazos, sería aquella persona que habla mucho con Dios, recibirá de forma ilimitada la lluvia dorada del cielo, que estará presente en todos los aspectos de su vida, aunque no la veamos. Eso es lo que pone el carácter de Reiki, energía del universo. Claro, me suena mucho al oro alquímico. Totalmente, A llegar al oro alquímico. Totalmente. Bueno. Reiki es magia. Sin duda, yo siempre, bueno, como antes hemos comentado, fuera de cámaras, yo siempre tenía ahí mis dudas con el Reiki. Cuando ya me introduje y bueno, hice la maestría, empecé a entender un poco esa unión o esa total unión con la magia. Magia entendida desde otro, no entendida, conocida desde otro punto de vista, pero sin duda pues estás haciendo esa transformación energética para conseguir un bien en la persona, ¿no? Porque con el Reiki lo que se trata es de ayudar a que la persona esté bien física, pero también emocionalmente. ¿Es así, Joan? Absolutamente. Cuando hay algún desequilibrio físico, tenemos técnicas de purificación, incluso se dice para reducir la fiebre, de fricción, similar al masaje. Eso sería la parte física. Y la parte emocional, por ejemplo, si una persona tiene alcoholismo, fuma, se muerde las uñas, come en exceso, tenemos una técnica que es para el equilibrio emocional o mental, para quitar malos hábitos. En el Reiki tibetano, el primer nivel está más dedicado a lo físico y el segundo y tercero más a lo que es emocional. ¿También es igual en el tradicional? No tiene nada que ver el Reiki tibetano ni el Reiki, no tiene nada el que Reiki ver. de Occidente, es totalmente diferente al Reiki de Japón. Lo único que se asimilan es en la imposición de manos y en que los símbolos que se dan son similares. Pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande. Digamos que el Reiki del señor Usui, que fue el que inventó este método, el que se iluminó. El que se iluminó, que no lo tuvo nada fácil, ¿eh? O sea, fueron 3 años meditando en un templo zen que ingresó. Su propósito era alcanzar la iluminación, no aprender a curar. O sea, no era esa su intención. Después de esos 3 años le dijo a su maestro que no estaba contento con los resultados, que no estaba iluminado, y su maestro zen le dijo: ve a la montaña y ilumínate o muere en el intento. Y él así lo hizo, se fue a la montaña y estuvo, se dice, 21 días, hay una técnica de 21 días, sí, bueno, sin comer y sin beber, en una montaña en invierno, en una montaña que dicen que había osos en aquella época. Entonces tuvimos suerte y consiguió su objetivo. Se dice que a los 21 días perdió el conocimiento y cuando despertó pues ya no era el mismo. Fue a ver a su maestro, él pensó que aquello era la iluminación y su maestro lo certificó. Así volvió a casa con su mujer y de forma casual vio que sus manos emanaban una energía especial. Y así creó el famoso calor de los sanadores, el también, método de Reiki. En el método de Reiki originario de este señor hay algo que en el Reiki de Occidente o el Reiki tibetano no existe, y es algo fundamental, es la meditación. La meditación originaria del señor Usui se llama Hatsu Reijo, es un método de meditación. ¿De qué nos sirve la meditación? Pues para estar conectados en armonía con el universo. Si no hay armonía física y mental, es difícil que esa energía vibre en nosotros, porque estamos totalmente en desequilibrio. Totalmente de acuerdo. En el Reiki tibetano, por ejemplo, que también tengo varias maestrías hechas en Occidente con maestros referentes, pues la meditación no existe. Eso sería una de las diferencias, la meditación. Y luego las técnicas. Pude traer de Japón unas 30 técnicas que supuestamente este señor Mikao Usui practicaba. En esas 30 técnicas pues tenemos, por ejemplo, técnicas para purificar
purificar cuerpo y mente, con nombres específicos. ¿A qué le llamas purificar? Por ejemplo, si nos enfadamos. O sea, un poco a entrar en equilibrio. A entrar en equilibrio. Si nos enfadamos en exceso, si nos preocupamos, si tenemos desequilibrios de todo tipo, pues hay un montón de técnicas, o incluso simplemente para el desarrollo espiritual o para alcanzar la iluminación, que sería algo muy avanzado, ¿no? Pues también tenemos técnicas para eso. Todo eso supuestamente lo practicaba el señor Usui, y en el Reiki tibetano todas esas técnicas no aparecen. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque tengo diferentes maestrías tibetanas. Yo, desde mi experiencia, es verdad que cuando yo hice Usui tibetano, hice, bueno, pues hasta la maestría, claro, yo vengo de la alta magia, entonces es verdad que cuando a mí me inician, me faltaba esa parte, y yo, en el método que, bueno, pues cuando inicio a alguien en tibetano, sí incluyo el estado de meditación, que cuando estén en ese momento de imponer Reiki, estén en meditación, estén pues con ese equilibrio con ellos mismos y con esa conexión con el universo. Pero fíjate que es algo que yo he hecho naturalmente, o sea, intuitivamente, pero porque en todas las tradiciones esotéricas la meditación está muy presente. Entonces, a mí esto se me quedaba un poco como cojo, vamos a decirlo así. Bien, entonces, el origen, claro, pues según me estás contando, es Mikao Usui, que es más o menos de qué época. Bueno, esto tuvo esta experiencia en la montaña en el 1922. Que es bastante moderno, dentro de lo que cabe. Sí, bastante moderno. Pero por lo que yo tengo entendido, dos aclaraciones que quiero, a ver si me las puedes hacer. Por un lado, yo sí que creía que él realmente sí que estaba interesado por el tema de Jesucristo y demás, en cómo Jesucristo sanaba. ¿Esto es verdad o es una leyenda? Lamento decir a las personas que esto es totalmente falso. Jesús no tiene nada que ver con Usui. Ni él tuvo ningún tipo de interés, ni estudió en un colegio. Lo puedo demostrar. Tengo textos, incluso tengo una carta de la Universidad de Chicago, la supuesta universidad en la que se especula que el señor Usui estuvo años enseñando sus conocimientos. ¿Hay una partida de nacimiento de Usui? Entonces, ¿o no? tengo partida de nacimiento, no lo sé, pero tengo otros documentos. Entonces, se especula que Usui en la Universidad de Chicago, como tú has dicho, cuando sus alumnos le preguntaron cómo curaba Jesús, él no supo qué responder, y aturdido se fue a hacer un ayuno de 21 días de la Universidad de California al monte Koriyama de Japón, que por cierto tampoco es el monte Koriyama, pero eso es lo que dicen muchos libros, es el monte Kurama. El monte Koriyama está en otra zona de Japón, no es el monte Kurama. ¿Tú cómo has llegado a esto? Tengo la carta de esa universidad que dicen que en esa época el señor Usui no existía en esa universidad, vale, ni estuvo dando clases ni en esa época ni en ninguna otra. Vale. Entonces, eso por un lado, tengo un documento firmado por esa universidad que lo demuestra, y luego tengo diferentes traducciones de la tumba donde están los restos del señor Usui, en teoría, que ahí explica en teoría, porque no los he visto físicamente, pero he estado ahí y tengo varias traducciones que me han hecho. Entonces, ahí está escrita su historia en japonés antiguo a mano. Entonces, esa historia, además, diferentes maestros japoneses que tengo, de eso es lo que se llama tener un linaje. Tener un linaje es formar parte como de una familia o de un grupo, y para los japoneses es muy importante. Y ahí la información que se da es seria, porque es algo muy cercano al fundador. Entonces ahí lo que siempre se me ha contado por diferentes fuentes es que este señor tuvo una vida con muchos empleos, y el último fue secretario de un político llamado Shinpei Goto, un político de transporte, que fue muy popular en aquella época. Entonces, después de este empleo, él, como muchos otros japoneses, como creían en la reencarnación y eran de creencia budista, no cristiana, budista, que a Usui también se le ha dicho que era un monje cristiano, falso, él era budista, shintoísta, de la religión originaria de los japoneses. Entonces este señor, como muchos otros, para no reencarnarse e ir a la tierra del paraíso, hizo un retiro de 3 años. Y como él vio que no estaba iluminado,
luego se fue a la montaña. Y en 21 días lo consiguió. Y en 21 días lo consiguió. Casi se muere. No me extraña. Pero bueno, luego volvió a casa con su mujer, ya a acabar sus días en paz, y bueno, pues la verdad que paz no era justamente lo que el destino tenía preparado para él, porque después de aquello, en el año siguiente, hubo un gran terremoto, una gran desgracia en Japón. Y qué casualidad, que él ya había formado a un montón de gente y dio sanación a muchos malheridos, y fue una gran persona en la reconstrucción de la ciudad. Tanto fueron los méritos que hizo que le hicieron un monumento enorme en el cementerio. Bueno, espectacular. Pero, y esta era la segunda pregunta. Él, por lo que yo tengo entendido, que tú has estado en Japón, tienes unos estudios mucho más profundos, lógicamente, que los que yo puedo entender o tener. Mikao Usui solo eligió a una serie de personas para iniciarlas, en las que no estábamos incluidas las mujeres, pero la realidad es que hay una mujer que marca el futuro del Reiki. ¿Es así o no? Bueno, vamos allá. Esto tampoco es cierto. Tampoco es cierto. O sea, hay muchas leyendas. Entonces, han sido 7... Takata, hablo de Takata. Sí, Takata. Han sido 7 viajes a Japón, y los 7 viajes he indagado, he profundizado con muchas líneas, he estado en el pueblo de Usui, tengo muchos textos traducidos. La base del libro La verdad sobre el Reiki, que publiqué, es todas esas experiencias y aventuras que he tenido en Japón. Ahí hay muchas relatadas con todos estos documentos y comparaciones y entrevistas que he tenido con muchos maestros japoneses. Entonces, Usui enseñó a mujeres. O sea que sí, él inició directamente a mujeres. Muchas mujeres, no una, muchas mujeres. Entonces esto, aparte que oralmente me lo han comunicado mis maestros japoneses, también hay fotos que lo demuestran. Y tengo esas fotos, en blanco y negro, de aquella época. Sí que es cierto que es una sociedad muy machista. De Mikao Usui iniciando a mujeres. Sí, Mikao Usui inició a mujeres. Y ahora ya no hay prácticamente machismo en Japón, pero en el Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial sí que es cierto que había mucho machismo, pero sí que las mujeres fueron iniciadas. Eso por un lado. Por otro lado, la señora Takata no fue alumna de Usui, fue alumna del doctor Hayashi. El doctor Hayashi, digo doctor porque era doctor, médico almirante de la Marina japonesa. Se dice que en aquella época gran parte de la Marina, incluso hay gente que dice que toda la Marina hacía Reiki. Bueno, quizá toda la Marina no, pero una gran parte sí que hacían Reiki. Hayashi sí fue alumno de... Hayashi fue alumno, que también ha habido por ahí otras especulaciones que dicen que Hayashi no fue alumno. Sí que fue alumno. Fue alumno y fue el último maestro que él le dio esta titulación, Shihan. Shihan o Dai Shihan, también gran maestro. Fue el último gran maestro que recibió esta calificación de Mikao Usui. Entonces, el doctor Hayashi inició a mucha gente, muchas mujeres también. No solamente a Takata. No solamente a Takata. De hecho, tengo un linaje que viene de otra señora, la señora Chiyoko Yamaguchi, que aprendió Reiki del doctor Hayashi con 17 años. Fíjate. Entonces, Takata fue una más. Lo que pasa que ella, en Hawái, tuvo mucho éxito. Entonces, gracias a ella, tenemos ese Reiki que yo le llamo occidentalizado, pero bendecido, porque si no hubiera sido por la señora Takata, pues no nos habría llegado. Nunca hubiera salido de Japón. Nunca nos hubiera llegado el Reiki, porque de hecho, gracias al Reiki de esta señora, el Reiki de la señora Takata, el Reiki volvió a su origen, a Japón. O sea, una japonesa llamada Mitsue Mieko aprendió Reiki en Estados Unidos, lo trajo a Japón y ahí pues causó sensación. Y así se descubrió que había gente mayor que todavía practicaba Reiki en sus casas y que había una asociación que era la que Usui hizo, no fue posterior, la creó Usui, que todavía existe a fecha de hoy, lo que pasa que es hermética y cerrada, pero que ahí se practican unas técnicas y el conocimiento que se había quedado perdido en el antiguo Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella es la que establece los precios, ¿no?
En principio, lo de cobrar por iniciar, ¿o siempre ha existido el cobrar por iniciar? Bueno, el cobrar por iniciar, aquí en Occidente, claro, se mezclan conceptos de curanderos y Reiki. Entonces no tiene nada que ver los curanderos con el Reiki. Reiki es un método y en Japón siempre se ha cobrado. O sea, en la época de Hayashi, por ejemplo, el primer y el segundo nivel costaba 50 yenes, que en el Japón humilde estamos hablando de casi 3.000 euros. O sea, mucho dinero. Era mucho dinero. Entonces, los precios han bajado considerablemente. Pero yo creo que porque considerablemente hay mucha más gente que hace Reiki, ¿no? Es que ahora mismo encuentras maestros... Y también la política ha cambiado. En aquella época, pues bueno, la forma de pensar de los japoneses era que lo que vale mucho, lo que tiene mucho valor, tiene mucho precio. Entonces, es una cultura diferente a la nuestra. Nosotros, como estamos impregnados un poco por la religión cristiana, vemos que lo de cobrar por unas cosas así es pecado y que no se debe hacer. Pero lo cierto es que yo, un servidor, pues este es mi trabajo, yo pago mis autónomos, mis impuestos, tengo que pagar un local en el que atiendo a gente y la intento ayudar. Desplazarte para comunicar también. Entonces viajo mucho y bueno, pues tengo mi parte altruista, de colaboración con ONGs y voluntariado, pero luego también hay que vivir. Entonces, a mí me gustaría darlo todo gratuito, pero tengo que vivir. Entonces, pues en aquella época, pues también. Lo que pasa es que los precios, pues sí, pienso que en aquellos momentos eran un poco altos. Bueno, también ahora es como que el Reiki se quiere como universalizar, o sea, que todo el mundo de alguna manera tenga acceso a poder beber de esta fuente. Entonces, claro, la única manera... Es sí, bajar realmente, los precios. Claro, es así. ¿Se puede hacer Reiki a distancia? Sí, se puede hacer Reiki a distancia. Y en el tibetano sí se hace. Entonces, la gente puede ser escéptica en esta cuestión. Bueno, pues que sepan que yo también soy escéptico, pero estas cuestiones me interesan. Entonces las investigo, las demuestro y cuando veo que funcionan, pues las practico y las enseño a la gente. La conexión a lo lejos siempre ha existido, así que si estás en la lejanía y conectas con esa persona, yo creo que claro que sí, se puede practicar telepáticamente, eso de forma natural se puede hacer, pero a través de una simbología y de métodos diferentes, pues con el Reiki también eso se potencia. Y ahora la gran pregunta, ¿qué aporta el Reiki a la gente? ¿Cuál es el gran beneficio del Reiki? En este caso hablamos de tradicional japonés, pero bueno, vamos a hablar del Reiki un poco en general, porque yo creo que siempre que se haga con la voluntad de ayudar, pues bueno. Bueno, vamos a dar dos respuestas. Una sería la oficial en Japón y la tradicional es, el propósito de Reiki es el Anjin Ryumei. Anjin Ryumei es una palabra japonesa que quiere decir iluminación, estado de paz absoluta, pase lo que pase. Entonces, antiguamente, militares y gente de la alta sociedad, con fuerte personalidad de la época del señor Usui, querían aprender este método no para aprender a hacer imposición de manos, sino para alcanzar este estado de iluminación. Pero pasaban por la iniciación, entiendo. Sí, pasaban por la iniciación y por una serie de protocolos y requisitos, no económicos, sino de compromiso, que en aquella época existían. Esta sería la respuesta tradicional. Y una respuesta más moderna, pues sería, ¿qué puede aportar Reiki a las personas de hoy en día? Bueno, pueden aportar tranquilidad, una mayor calidad de vida, armonía familiar, armonía en sus relaciones personales y éxito en todos los aspectos de su vida. ¿A qué me refiero? Puede sonar un poco fantástico, pero siempre se pide, ¿no? Salud, amor, trabajo, dinero, éxito, prosperidad. ¿Todo esto es posible con Reiki? Desde luego que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, aprendemos a meditar, aprendemos a ser mejores personas y se aplican una serie de técnicas que nos cambian. Entonces, si nosotros cambiamos, lógicamente, el entorno cambia y empiezan a pasar sincronicidades y cosas que parecen como de ciencia ficción. Es un poco ley de atracción. Bueno, Gandhi lo dijo, ¿no? Sé el cambio que deseas ver en el mundo, ¿no? Si conseguimos eso, que es lo más difícil,
verdaderamente empezarán a pasar todas estas cosas que estoy diciendo que pueden provocar el Reiki. Lo que pasa es que la gente siempre intenta lo contrario, intentan cambiar el entorno, pero no intentan cambiar el interior. Entonces, ahí vienen los 5 fundamentos del Reiki, ¿no? Lo de por hoy, ¿no? Total. Si uno cambia, el mundo cambia. Yo lo he visto en mi vida y bueno, millones de personas en todo. ¿Era muy malo o no? No, tenía alguna cosa a pulir, y gracias al Reiki pues pulí esos aspectos de mi interior y mi vida cambió. Entonces yo ahora estoy enseñando a los demás a que lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo, ellos también lo pueden. Pueden. Hay niveles básicos, o sea, en un fin de semana, esto es práctico. Si la persona aplica en su vida cotidiana, diaria, lo que se enseña en un fin de semana, la vida cambia. Han pasado los años, ya va a hacer más de 10. Este año cumplí 10 años que estoy dando cursos. Muy bien, felicidades. Y bueno, pues la gente verdaderamente pues han cambiado sus vidas, ¿no? Ha venido gente a mí pues muy mal, con situaciones muy dramáticas, y han pasado los años y ves, ¿no?, como la gente pues se ha consolidado en la felicidad y en la armonía. Hay algo que a mí me gusta mucho del Reiki, cómo lo fomenta, corrígeme si estoy equivocada, y es que tú puedes ser tu propio maestro, tu propio Dios, que en el fondo Total. Es creo que la parte más interesante. Lógicamente pasas por un aprendizaje, por una iniciación, pero una vez ese camino ya está abierto, tú puedes ir andándolo de forma solitaria o compartida, según quieres, y no tener la necesidad de tener constantemente a un maestro al lado, porque realmente lo que provoca es ese cambio fundamental, intrínseco en la persona. Estás en lo cierto totalmente. Bueno. Cuando una persona viene a verme, hace sesiones de Reiki, yo siempre le invito a que aprenda. A veces las personas no quieren aprender, Bueno. Pues bueno, se respeta también, pero ¿por qué insisto en que aprendan? Por lo que tú dices. Porque así se convierten en personas independientes, Autónomas, no claro. dependientes, siempre necesitando la ayuda de un terapeuta y picoteando por todas partes, buscando la píldora que le solucione todos los problemas, y eso no existe. Claro, buscamos respuesta en otros sin darnos cuenta que la respuesta generalmente la tenemos nosotros mismos. La salvación del sufrimiento es encontrar una cosa que nos guste, sea el Reiki, sea el yoga, sea el Qigong, el Tai Chi. Hay 1000 cosas. Y no hacer un curso, sino que lo que hagamos en el curso, luego lo integremos en nuestra vida y lo practiquemos cada día. Si no... El oro alquímico del que hablamos, llegar a ese oro. No hay salvación. No hay salvación. Pues entonces, por lo que estás diciendo, todo el mundo puede practicar Reiki. ¿Todo el mundo? Todos, ¿Niños incluidos? Sí, sí, la persona más joven que enseñé fue una niña de 7 años, y bueno, ya es mayorcita, y la persona... ¿Iniciada? Sí, sí, iniciada, sí, sí, además se comportó muy bien, y bueno, niños también he iniciado a muchos, alrededor de adolescentes, y la persona más mayor, que también hay gente mayor que dice, uy, yo ya estoy muy mayor para aprender estas cosas. Para nada, gente mayor de más de 70 años y cercano a los 80, han aprendido Reiki y su vida ha cambiado absolutamente. Y cualquiera puede recibir Reiki. Sí, sí, ¿Cualquier persona, animal, objeto, vegetal? Sí, todo el mundo puede recibir Reiki. Y los animales pues también son muy agradecidos. Las plantas, las semillas, incluso si le hacemos Reiki a unas semillas y a otras semillas no le hacemos Reiki, lo plantamos, veremos la diferencia. Yo esta prueba la he hecho, y he de reconocer que es funciona. verdad. Es verdad. Simplemente es magnetizar, magnetizamos o cargamos de una energía a un fruto, y eso tiene una fuerza y una vida que lo otro no lo tiene. Y un cariño también, ¿no? Porque el Reiki es amor también, ¿o no? Reiki es amor, bueno, podemos decir que sí, Reiki es amor, sí. Sí, bueno. El Reiki también tiene otra peculiaridad más, es de las pocas terapias complementarias o alternativas, que ahora está esto muy de moda, que ha sido reconocida por la OMS. ¿Por qué crees que el Reiki ha tenido como ese punto de seriedad que otras técnicas o terapias no han conseguido?
¿Por qué llega tan fácilmente a la gente? Bien, millones de personas, y cada vez más, creo que fue en el 2005, me parece, se hizo una contabilidad de las personas que practicaban Reiki en todo el mundo. Me parece que fueron 5 millones. 5 millones en todo el mundo en el 2005. Ahora estamos en el 2017 y el Reiki ha crecido una barbaridad. Millones y millones en todos los continentes, millones de personas practicamos Reiki. ¿Por qué? Porque funciona. Hay muchas terapias que aparecen, tienen su momento de auge y luego caen en picadas y nunca más se volvió se supo saber de ellas. Entonces, el Reiki eso no pasa, a pesar de que han habido muchos detractores y los hay. Y lo seguirán habiendo, pero seguirán habiendo. Esto es normal, ocurre con todo. Ya habrán épocas oscuras del Reiki. Oscuras me refiero a que quizás lo prohíban, censuren de alguna manera, pero luego habrán cambios y luego el Reiki volverá a estar donde le corresponde. Quema de brujas siempre ha habido. Es como la homeopatía, ¿no? La homeopatía pues también ha sufrido ahí un acoso absoluto y bueno, se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede y con el Reiki pues ha pasado y pasará lo mismo. Hombre, yo es que entiendo, Joan, que una medicina, entre comillas, tan fácil de obtener y tan barata, porque la iniciación realmente, mira, aunque costaran esos 3.000 euros, si te va a servir para ser feliz en tu vida, haya ciertas personas o empresas que no les interesa. Farmacéuticas, medicina tradicional, médicos, Es cierto que ahí hay un poder claro, que no interesa, hay un poder que no interesa, pero yo creo que lo que más daño hace, aparte de eso, que sí que es cierto que es una realidad, es el fraude y la especulación que hay en el sector. En todas las profesiones. Eso es lo que más daño ha hecho y por eso se paga justos por pecadores, que se le llaman, ¿no? Nos meten a todos en el mismo saco. Entonces yo creo que esto se tiene que regular de alguna manera para que se diferencien unos de otros. Bueno, yo por experiencia te diré que al final, normalmente los garbanzos negros suelen salir solos, O sea, al final, sí es cierto que hay un momento en que todo vale, pero cuando ya hay una trayectoria, se distingue fácilmente. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a acudir a un profesional, sea de terapias alternativas, sea de tarot, da igual, sea un médico, que antes un poco se haga una investigación o se preocupe uno mismo por saber en manos de quién cae. Porque muchas veces ese momento de desesperación nos hace buscar en Google e ir al primero que aparece, exacto, que normalmente es el que más paga en publicidad, no tiene que ser el mejor. Total. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a investigar sobre el Reiki, pues miré muchos vídeos, vi a muchos maestros y por eso tuve el interés de entrevistarte y que estuvieras en nuestro programa, porque gracias, creía que eras una persona, y ahora mucho más, lo creo, que tienes una trayectoria y que puedes hablar con conocimiento de causa, y eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, pues ya gracias, que está aquí, bueno, verán todos los datos de Joan para poder contactar con él. Pronto estará haciendo un taller en la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala. Bueno, un taller no, vas a hacer primera iniciación. Un curso, sí, un curso. Primer nivel, ¿verdad? Primer nivel, en el que daremos un manual de texto, en el que explicaré muchísimas técnicas, daré iniciaciones y daremos también una certificación. De que bueno, pues serán plazas limitadas, dejaremos, bueno, pueden inscribirse en la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala, después pondremos todos los datos para que puedan acceder a ello. Y como última pregunta quizás, dos, porque estoy viendo en tus manos un anillo con la cruzanca. Ah, sí. Y ahora está sonando, que esto ya me parece como el triple mortal, el Reiki egipcio. Bueno, el Reiki egipcio, tengo que confesar que al igual que Japón me fascina, pues otro lugar que me fascina es Egipto. Entonces ahí hay una gran vertiente pues de misticismo, magia y, como no, Reiki también. Entonces, pues bueno, fue una de las maestrías que pude obtener de Reiki egipcio. Y ahí podemos dar, si quieres, un programa. Un programa solo de Reiki egipcio. Podemos hablar de Reiki egipcio. ¿Has estado ya en Egipto? He estado en Egipto y espero volver, bueno, ya es apasionante. En breve voy a volver, voy a regresar y bueno,
Yo he ido mucho allí por la vertiente magia. Hay para hacer otro programa del Reiki egipcio. Haremos un programa hablando de la magia egipcia y... Sí, bueno, pues espérenle que le tendremos pronto. ¿Combinas el Reiki con otras técnicas? Bueno, ¿Cuando trabajas o no? Sí. ¿O eres purista? No soy purista. No soy purista porque, bueno, he sido purista y veo las diferencias que hay, ¿no? Entonces, esto también, intento hacer estudios que a la larga, pues, pienso, pues, publicar en un libro, ¿no? ¿Cuál es el mejor Reiki? Pues el mejor Reiki no es ni uno ni otro. El que más te beneficia. Es el que te da resultados. Entonces, en mi caso, yo he hecho muchas pruebas, he sido purista en diferentes líneas y he visto que el ser purista no te lleva al éxito. En cambio, la mezcla de cada uno, los conocimientos que tenga, pues a lo mejor pues tú tienes tus conocimientos. Lógicamente. Y con lo que yo imagínate que haces un curso de Reiki conmigo y te digo, lo haré. Cuando hagas el Reiki, solo haz esto, no mezcles otras cosas. Ostras, ¿y todo lo que has aprendido hasta ahora? No, yo te abandonaría rápidamente. Bueno, entonces, yo pienso que no hay que ser cerrados ni puristas, sino que cada uno tiene su maestría, sus conocimientos y de todo lo que he aprendido puede hacer una mezcla. Entonces yo mezclo y la mezcla es lo que me hace tener unos resultados excelentes. Y lo mismo con cada persona, o sea, si tú has aprendido pues tus magias y tus conocimientos, pues mézclalo con lo que yo te enseñe y así verás como tú tendrás también unos resultados brillantes. Lo tradicional sería lo contrario, haz solo esto se hace así y no lo puedes hacer de otra manera. Pero yo tengo un pensamiento más moderno. Está bien que sepamos cómo eran las cosas, la tradición, pero todo evoluciona. Pero luego también hay que pensar de una manera moderna, porque pensar de esta manera Gendai, que sería moderno en japonés, o contemporáneo, pues nos va a hacer ir más rápido y obtener unos resultados más inmediatos. Yo mezclo todo. Y también aplico el péndulo. El péndulo es otra cosa que es mi punto, el programa anterior fuerte. Estuvo Isabel con nosotros que nos habló del péndulo hebreo, o sea que estamos aquí enlazando. Última pregunta y ya nos dices dónde te podemos encontrar. ¿Estás iluminado o no estás iluminado? Bueno, a ratos. Es difícil estar siempre iluminado. Pero yo me refiero a esa obtención de iluminación que tuvo, por ejemplo, Mikao Usui. ¿Tú has llegado a ese punto de sentir, no digo que estés siempre o en constante iluminación, pero llegaste como a ese unirte? Hay momentos en los que, primero de todo, habría que decir qué es la iluminación, ¿no? La iluminación, pues bueno, para mí es un estado energético que se puede alcanzar con un duro trabajo personal. Duro trabajo personal, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que pasen los años y que en esos años pues se haya practicado... De esto también podemos tener un programa entero, ¿eh? Sí. Seré breve. Pues que en esos años se haya practicado horas diarias la meditación, se haya cuidado la alimentación, se haya cuidado el comportamiento, se hayan pulido esas aristas del pasado en la personalidad o en los actos que hemos cometido, y entonces quizás hayan momentos que nuestra vibración suba de tal manera que eso podamos considerar que es iluminación. Pero luego, ¿qué pasa? Tenemos ese estado tan maravilloso de dicha y de felicidad, es como una especie de éxtasis que se puede alcanzar, y luego, pues bueno, volvemos a nuestra sociedad ordinaria, con la familia o el trabajo o lo que sea, y esa vibración se va perdiendo. Entonces hay momentos de subidas, de bajadas, subidas, bajadas. Me has respondido, por lo menos yo creo que he entendido la respuesta, espero que ustedes también. ¿Dónde te encontramos, Joan, habitualmente? ¿Dónde podemos contactar contigo? La forma más inmediata es Facebook. Quien me busque en Facebook, Joan Piquer, ahí intento dar respuesta lo más inmediata posible. A veces tardo un poco porque hay muchos mensajes, pero Facebook para mí es lo mejor. Y si no, pues la página web www.joanpiquer.es, o mi número de teléfono es el 652 52 23 48. Bueno, pues ahí queda. Te veremos bueno, Joan ha tenido una presentación, presentó su libro en la Escuela Esotérica, La verdad sobre el Reiki, tuvo un éxito maravilloso. Además, como Joan siempre enseña, aunque esté presentando, te gusta, pues como un poco también has hecho, ¿no? Dar explicación y dar un poco enseñanza. Además es muy lúdico, muy divertido también cuando trabaja, y ahora pues vamos a tener la oportunidad
en muy poquito tiempo de tenerle en la escuela aquí en Madrid, para aquellos que quieran comenzar este camino, o si ya tienen otros caminos también es compatible, puedes tener varias iniciaciones. Así que, Joan, muchísimas gracias por venir a Ventanas Más Allá, gracias por dar un poquito más de luz y te espero prontito para hablar de otros temas. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Y ahora, en breve, empezamos con Infotérico. ¿Somos lo que comemos? Muchas personas creen que la forma que tenemos de comer o lo que comemos determinan si somos seres más o menos espirituales. Para hablar de todo esto, Ventana al Más Allá, en su próximo programa, hablará de comida vegana.